Mi nombre es Daniel Ojeda, de cuarto año, sección L, Contaduría Pública de la Universidad Católica de Táchira. Les vengo a hablar sobre la ética empresarial. La ética es hoy en día tan importante en una organización como la tecnología de los procesos. Nos atreveríamos a decir que incluso más importante en un mercado donde cada día entenderemos la importancia de la interacción, de la corresponsabilidad de respetar las reglas del juego. Es indispensable que las empresas desarrollen códigos de ética, pensamiento ético y práctica ética entre sus empleados, especialmente entre aquellos quienes tienen responsabilidad de tomar decisiones para conducir una organización hacia la estabilidad, la productividad y el éxito. En el final del siglo pasado y principio del actual se caracteriza por llevar la ética dentro de las organizaciones por un retorno hacia lo humano, por entender al hombre como centro y razón de las actividades de las empresas, de las instituciones, llámense estos clientes, empleados, socios o cualquier otro apelativo. Una empresa que carece de ética estará inevitablemente condenada al conflicto y al fracaso.